Bueno, regresamos y realmente cuando empezamos a reflexionar lo que son las bases militares, lo que ha sido esa denuncia desproporcional, lo que podría haber generado en nuestra población, realmente nos preocupa. Los medios de comunicación, los políticos, las autoridades y los representantes nacionales deben actuar con absoluta responsabilidad. No están hablando con la pareja, a quien le puedes muchas veces decir sandeces y ya se acabó, o con los hijos, estás hablando con un país. Y cuando se habla de un país hablamos de millones de personas involucradas. ¿Cuánto podemos afectar a nuestra nación? La Argentina, por ejemplo, parece que no ha pensado eso y desde el momento que Macri tomó posesión, sorprendió la determinación de poner bases militares y volver al antiguo modelo subalternizado al imperio, que tanto había costado de repente, con sus bemoles a Cristina Kirchner, a su esposo, solucionarlo, liberarse. A un continente le había costado trabajo liberarse. Y ahora entra un nuevo presidente y echa por tierra todo aquello y nuevamente toma esa decisión. Vamos a ver, por favor, la nota 3, donde Mauricio Macri avala la instalación de bases militares estadounidenses en Argentina, solo para que entendamos que estamos por dos rumbos diferentes, gracias a Dios. Adelante. Algunos le llaman la ciudad del fin del mundo, pero para el gobierno estadounidense, Ushuaia será la puerta de entrada, abierta por Mauricio Macri, a la ocupación continental argentina. Una historia de injerencia y relaciones carnales que inicia un nuevo capítulo. ¿Cuál cree que fue el rol de los Estados Unidos durante las dictaduras que se dieron en la región? Yo no quiero hacer una lista o listado de todas las actividades de los Estados Unidos en Latinoamérica a lo largo de los últimos 100 años, dado que sospecho que todo el mundo conozca esa historia, por lo menos como la conozco yo. El plan de Macri es permitir la instalación de una base en la triple frontera con Brasil y Paraguay, donde se encuentra una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo, y otra en la capital de la provincia de Tierra del Fuego, donde se unen los océanos Atlántico y Pacífico, en lo que es el último paso antes del continente antártico. El acuífero guaraní y el agua de la Antártida es una de las cuestiones que van a ser fundamentales en el futuro, y por eso vienen. Ya el resto lo tiene, porque la pesca, la minería, la explotación de recursos naturales la tienen prácticamente el 90%, está en manos extranjeras. Nosotros no estamos para pelearnos con los gobiernos nacionales, estamos para aceptar la voluntad popular. El pueblo de Tierra del Fuego votó a Bertone gobernadora y el pueblo argentino votó a Macri presidente. Nosotros trabajamos, incluyéndome a mí, a la gobernadora, por el otro candidato, o sea que tenemos otra idea de lo que hay que hacer, pero ganó el presidente Macri y nosotros tenemos que trabajar con el gobierno nacional en llevar adelante las políticas. Eso no significa ningún alineamiento porque la gobernadora sigue siendo del Partido Justicialista. Pero los habitantes de Ushuaia, que han peleado en las Islas Malvinas, creen que el territorio que se pierde no se recupera. En la Argentina hay penetración absoluta por parte del poder inglés y el poder americano, que tiene que ver con el futuro, concretamente. Se han apoderado de las Malvinas y las sostienen a rajatabla. Qué duro para un país, ¿no? Qué duro, porque si algo tenemos es pues nuestra soberanía, ¿no? Este es de repente, desde el punto de vista más digno, es nuestro espacio, nuestro lugar, nuestra determinación, nuestra autodeterminación. Y es molesto tener instancias que te estén sometiendo. Bueno, a mí no me gusta mucho el imperio chino que se está metiendo aquí. En Uyuni están hartos chinos. En San Miguel. Está lleno de chinos, o sea, no te imaginas lo que es eso. Pero bueno, ahí nosotros vemos con dolor que un gobierno vuelve a tomar esa decisión e incorpora. ¿Por qué? Lo que pasa es que la República Argentina no ha modificado su constitución bastante tiempo. La constitución argentina es sometida a las constituciones multinivel y consiguientemente el presidente de la República Argentina tiene potestades amplias para poder tomar decisiones, para suscribir acuerdos, convenios y aceptar
estas bases militares, que por cierto coincide con lo que habíamos dicho hace rato en el control del agua dulce. La reserva de Guaraní es la segunda reserva más grande del mundo de agua dulce. Y la tercera guerra mundial va a ser por agua dulce, dicen, ¿no es cierto? ¿Es por eso que Estados Unidos pone estas en Argentina? Pero claro, la geopolítica de expansión de Estados Unidos es control de los recursos estratégicos del mundo. ¿Y por qué un país puede someterse de esa manera tan no servil a otro gobierno? Por su modelo de Estado. Así es. Su modelo de Estado le permite aquello. Pese a que la Constitución argentina, que yo la leí cuando fui a dar una conferencia allá a la Argentina sobre derecho constitucional, me pude percatar que ellos tienen esa prerrogativa de los plebiscitos, pero no la materializan, no la utilizan. El pueblo tiene que manifestarse sobre estas bases militares. Ya lo hemos escuchado en los comentarios, están en busca de recursos naturales y además de una autodefensa, y ahí se ve la debilidad del ejército argentino, porque ellos permiten, porque en Chile, en las Malvinas, hay una base militar inglesa, sí, claro, protegida por los chilenos. Por supuesto. Y eso se vio pues en la guerra de las Malvinas. Lo que significó, ¿no es cierto? Claro, ahora seguramente ese trauma continúa y ahora se van al lado del Paraguay. Pero ¿por qué en el Paraguay, en la frontera con Paraguay, Argentina y Brasil? ¿Por qué? Por el control del recurso natural del agua dulce. Ok, general, la misma pregunta. ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Cómo es posible que retroceda ante un avance histórico para nuestro continente? Lo que pasa es que después del consenso de Washington, en 1990, sucedió de que ha habido un programa de ajuste estructural en toda Latinoamérica, donde el plan Bush decía que debía eliminarse las Fuerzas Armadas. Aquí hemos estado en un proceso casi así, con Gonzalo Sánchez de Lozada, sí. Y el único partido que defendió a rajatabla la vigencia de las Fuerzas Armadas fue el Partido Comunista. ¿Oh, sí? Claro, Marcos Domis ha sacado un documento muy interesante donde dice que las Fuerzas Armadas son imprescindibles para el Estado, para la República entonces, ¿no? Entonces, en cambio en la Argentina sucedió de que entró Menem y les privatizaron todo, les quitaron todo, cuarteles, les redujeron su presupuesto y los arrinconaron. Ese es el fruto ahora de lo que está pasando. No tienen la posibilidad de reaccionar, ¿no? Los militares allá, y como nuevamente se ha dado la vuelta a la situación política en allá, y este es el mejor ejemplo que nosotros tenemos para ver las cosas que pasan cuando los neoliberales, la oligarquía neoliberal, se hace cargo del Estado, ¿no? Pone en venta todo lo que pueda. Fíjense, ha subido la electricidad 1000%, el transporte 500%, ¿no? Y esto que está haciendo, desde luego, es una muestra más de la pérdida de soberanía que están teniendo. Lamentablemente, como dice aquí Franklin, no tienen pues ellos una constitución política como la nuestra, que es de avanzada realmente, muy progresista, muy moderna, ¿no? Entonces, ha sido muy sencillo para el actual presidente allá dar la vuelta. En Bolivia no va a suceder nunca eso. Querrán capitalizar el agua los argentinos, porque en México la empresa Nestlé es la más grande y la que capitaliza el agua bastante bien, es la que más consume el agua dulce. El gobierno se lo ha entregado por varios años a la fábrica Nestlé en México, el agua dulce. Ese es el de gobierno neoliberal tal vez quiere capitalizar, industrializar el agua dulce, ¿no? Que es un recurso natural. Es increíble cómo inmediatamente se cambia de gobierno, Estados Unidos ya tiene acuerdos listos, ya tiene la intención de entrar, y me imagino que estará así también con cada uno de los estados en esta transición que se está viviendo. Ecuador afortunadamente ha sido una consecución de lo que fue el presidente. Pero no le va a ser fácil, ¿no? No le va a ser. Porque tiene que pasar por el Congreso ese acuerdo argentino. Y además ya viene cambios. Claro, o sea, esto está un poquito medio desfasado, porque ya vienen las elecciones en la Argentina, y con todas estas cosas viene lo interesante, ¿no? ¿Por qué la clase media vota en contra de un gobierno que le había dado muchas condiciones de vida, y vota contra una persona que le ha quitado todas las condiciones de vida, ¿no? Claro. Normales a la clase media? Entonces la clase media está muy descontenta allá. Y ha sido sorprendente la última votación que ha habido, las primarias en la Argentina. La gente no se esperaba ese resultado, pero ahí está, ese es el sentimiento. Sin embargo, voy a irme a una nota, porque definitivamente los americanos pues tienen
tienen una decisión de estar en el mundo entero, ¿no? Y encontrábamos material mientras estábamos buscando de, por ejemplo, ¿quién diría, no? Se supone que Europa es como la otra fuerza del mundo, el otro polo, o están ahí frente a frente. No, también hay muchas bases militares norteamericanas en Europa. Vamos a ver, por favor, la nota, porque hay 342 bases militares de Estados Unidos en el continente europeo. Veamos, por favor. Vamos a echar un vistazo al potencial militar que la organización y Estados Unidos tienen en el viejo continente. Allí hay 342 instalaciones estadounidenses. Según los datos del Departamento de Defensa norteamericano, este país extiende su potencial militar por unos 40 países extranjeros y en lo que se refiere a Europa, la mayor cantidad de instalaciones las alberga Alemania. Hay 179 bases. El número de instalaciones de la OTAN es bastante menor, pero también se extiende por toda la región. La mayoría se concentra en Reino Unido, uno de los principales aliados de Estados Unidos y miembro de la Alianza Transatlántica. Y últimamente la Alianza ha centrado sus esfuerzos en los países bálticos. El pasado 9 de junio inició ensayos en Letonia con la participación de sus fuerzas militares. Además, entre los proyectos principales está la instalación de los sistemas de escudos antimisiles en Rumanía y Polonia para los años 2015 y 2018 respectivamente. Breve la nota, pero muy clara. España tiene, Inglaterra está llena de bases militares. Alemania, Italia. ¿Quién diría? Es decir, estos americanos están en todo. En todo el mundo, ¿no? O sea, tienen, como hemos hablado, es importante entender, ¿no? Ellos tienen sus bases, instalaciones, donde tienen, desde luego, fuerzas, pero no lo suficientemente como para poder hacer frente a un conflicto armado. Okay. Esos son bases que les permiten coordinar operaciones conjuntas de acuerdo a sus intereses. ¿Por qué en Europa? Por la OTAN, fundamentalmente. Claro, que también tiene aparte otro tanto de bases militares. Lo interesante es que por un lado Estados Unidos tiene bases y por otro lado la OTAN, entonces ya son pues como una doble base. Estados Unidos maneja la estrategia de la OTAN. La OTAN por ahí, son sus aliados. Sí, sí, sí. Entonces, pero además de eso, Estados Unidos tiene, como hemos dicho, 8 comandos combatientes, ¿no? Y además tiene lo que se llama maritime, que son los submarines que están en el mar, unidades de marines, que son la cabeza de las unidades que van a realizar una probable invasión. O sea, están ahí. Listos, a la pronte. Claro, y a la pronte se dice, ¿no? Claro, y los marines son son unas fuerzas de tarea conjuntas, ¿no? Bien interesante, porque ellos son un poco ejército, un poco naval y un poco fuerza aérea. Uy, por Dios. O sea, tiene una capacidad y autonomía Nosotros los teníamos metidos aquí, me acuerdo, eran como unos G.I. Joes que paseaban por la Villalobos, ¿no? Ajá, sí. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? No hay razón. Bueno, en realidad los marines a nivel mundial son los que hacen cargo de la seguridad de las embajadas. Por eso es de extraño. Pero ahora ya no hay marines aquí. No, ya no hay marines. No hay. Entonces, pero esa es la situación que tienen, ¿no? O sea, ellos se han desplegado en todo el mundo, donde haya la situación, y después desde el CONUS que le llaman, desde Estados Unidos, ellos proyectan su fuerza en gran cantidad con medios ya para una invasión. Qué peligroso. En Latinoamérica, ¿cuáles son los lugares que tienen bases militares en este momento? Guantánamo en Cuba. Guantánamo en Cuba. Gran base militar. En Colombia. En Colombia es donde más bases militares se puede contar. Paraguay también. Argentina ahora. ¿Perú tiene? Tiene un convenio, no sé si lo habrán activado. No es mucho, pero tiene. En Chile no hay, pero con Chile... ¿Inglaterra? No. Con Chile es muy interesante la situación. Con Chile es el único país de todo Sudamérica, y es más, de toda América, incluyendo Canadá y México, de todo el continente. De todo el continente, con el que realizan en forma anual ejercicios bilaterales, ¿no? Un año se realiza en Estados Unidos y otro año se realiza en Chile. Es el único. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo. Son simulaciones, ejercicios militares simulados, que se realizan de la Escuela de Comando de Estados Unidos con la Escuela de Comando... Que o sea, juegan guerritas. Claro, pero es planificación, ¿no? O sea, se planifica, y lo que nunca se sabe es cuál es el teatro de operaciones. Teatro de operaciones se llama el área donde van a desarrollar sus operaciones previstas en el futuro. No se sabe dónde es,
¿no? O sea, se supone que si está haciendo con Chile tiene que ser América, ¿no? Tras las montañas. Bien adentro, ¿no? Bien atrasito. ¿Tú sientes que ha habido una transformación para nuestro país? ¿Esto ha sido una reivindicación de nuestra soberanía? Por supuesto. Una vez que se convoca una asamblea constituyente es para cambiar modelo de Estado y cambiar una constitución. Claro. El soberano aprueba ese modelo de constitución y necesariamente en esa constitución el Estado, por principio de progresividad, le va a costar unos años más el sentar las bases de la soberanía absoluta. Claro. Si bien no somos totalmente independientes, aún dependemos, pero ya se dio grandes pasos, por ejemplo, estableciendo en la Constitución de que se prohíbe bases militares extranjeras. Qué bueno. La recuperación de los recursos también es otro logro de suma importancia, de recuperar el gas, controlar el agua. Es decir, lo que no encuentro es una política sólida de preservación de los recursos estratégicos y naturales, que es un tema geopolítico, que es un tema de palabras mayores, diríamos, pero que no se maneja aún en Bolivia. ¿Quién habla de geopolítica? ¿Qué político de oposición o del oficialismo da cátedra en el Congreso de Geopolítica? Ay, imagínate, por favor. No tenemos. Y los temas que estamos viendo, y que tú lo has mostrado en tu canal, sobre temas de bases militares, son temas geopolíticos. Por supuesto que sí. Entonces, si Bolivia quiere preservar sus fronteras, preservar la integridad territorial, debemos tener un discurso geopolítico, pero bien sólido. Que desafortunadamente no lo estamos teniendo. Bueno, en realidad está bien lo que indica, se ha heredado de esa manera, pero en la actualidad se han dado pasos muy importantes con el actual alto mando militar, que se ha comenzado el año pasado, ¿no? Por primera vez, después de la guerra del Chaco, ¿sí? Se ha modificado el proceso de entrenamiento e instrucción del soldado en las Fuerzas Armadas, partiendo del ejército. Un salto cualitativo. Las Fuerzas Armadas lo hacen muy por debajo, no son mediáticas. Y los planes que están realizando en la actualidad para llevar adelante la modernización de las Fuerzas Armadas son muy importantes, ¿no? Uno de los aspectos justamente que tiene la razón de ser la escuela de antiimperialista en Warnes es justamente esto, crear la conciencia desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, geopolíticamente hablando de la importancia de los recursos naturales, tal como dice la Constitución Política del Estado. Y eso no se hace en altos estudios nacionales, no se hace en la escuela militar, en el colegio militar, no se hace, tiene que ser otra instancia. Bueno, son distintas misiones que tiene, ¿no? El colegio militar tiene la misión de formar oficiales para la conducción de una pequeña unidad a nivel sección, máximo compañía, ¿no? El básico es compañía, el avanzado ya es regimiento y planas mayores, la ESEM se hace la conducción de operaciones militares, ¿no? Y hay otros estudios que es el conocimiento de lo que es la seguridad, defensa y desarrollo. Pero estos aspectos que son inherentes a la importancia que tiene que tener las Fuerzas Armadas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la nueva. ¿no? Y lo que dice, ¿no? O sea, los recursos naturales del Estado estratégicos son controlados y producidos por el Estado. Eso no había antes. O sea, eso no hay en la Argentina, no hay en otros países, ¿no? Es por eso que decimos que es una Constitución Política de avanzada, porque le da el control del monopolio, digamos, del control de los recursos naturales al Estado. Porque eso es lo que nos importa a los bolivianos. Ojalá que el Estado haga buen uso de aquello, ¿no? Ya cerrando, en todo caso, una reflexión a nuestra sociedad y sobre todo a nuestra población, porque yo sé que nuestro programa lo ven inclusive autoridades, desde viceministros, lo ven, lo siguen porque de alguna forma, y asambleístas también, de alguna forma van tomando conocimiento de la formación que ustedes tienen. Y para el pueblo en general, que de pronto ha dicho bases militares, ¿cómo es esto? ¿Qué significa? Un poquito volver a la paz de nuestra población. Sí, yo creo que el pueblo ya tiene la suficiente madurez, tantos años de democracia que tenemos, ya tiene la suficiente madurez de poder tal vez no caer en esa trampa del discurso especulativo. Correcto. Yo creo que el pueblo va a tener la calma necesaria, no ha habido mayores reacciones hasta este momento. Las organizaciones sociales están tranquilas,
sobre temas de esta naturaleza de ejércitos extranjeros en el país. La Constitución prohíbe y no creo que el gobierno actual esté planificando aquello porque sí sería letal, no para el país, sino para el gobierno, como partido político, sobre todo, cerca a lo menos a actos electorales, no le sería conducente aquello, no es conducente. A mí me llama la atención la pobreza del discurso y la falta de estrategia de la oposición. Sí, tenemos una oposición que realmente no brinda una gran ayuda. La oposición muchas veces no es negarse, sino es aportar. Sin duda. Aportar con responsabilidad y no hay eso. Y nuestra población está esperando una oposición sólida porque es siempre positivo tener una contraparte para que no haya una hegemonía absoluta. Pero caramba, se nos están aplazando recurrentemente. Así es. ¿Y cómo es eso? O sea, el Congreso tiene que también formarse. Los asambleístas tienen que estudiar, no es interpelar por interpelar. ¿Cómo es que ellos toman examen a los magistrados? Entonces, ¿cómo toman exámenes? Ahora y vamos a ver este tipo de discursos. Correspondería una sanción y por el cual tendría que ser, digamos, ante una especulación, porque cuando estás en ese lugar no puedes hacer especulaciones de este nivel. No, tienen que llevarla a un tribunal de ética en el Parlamento. Okay. Bueno, gracias Franklin, ha sido un gusto tenerte como siempre, muy interesante. Genera lo mismo de la voz de quien luce 3 estrellas, ¿no es cierto? Explicarle a nuestra población que no hay nada que temer, porque es lo que a mí más me preocupa, que entren en crisis, que empiecen a tener miedo, y eso hay que tener un país en paz, tranquilo. Así es. Bueno, primero de que hasta el momento nosotros hemos visto que hay una coincidencia entre lo que se dice y se hace, ¿no? O sea, la Constitución Política del Estado dice que no, prohíbe en el artículo 10 taxativamente que existan bases militares de cualquier naturaleza. Por lo tanto, se cumple eso y se va a seguir cumpliendo, ¿no? Sin embargo, este tipo de aseveraciones, como hemos indicado, temerarias, responden a ese momento histórico que está queriendo tener nuevamente el imperio, desde tomar la iniciativa para recuperar espacio perdido, ¿no? Y lamentablemente esta denuncia tomada de los pelos por la señora ha caído mal, ¿no? Porque no ha tenido el efecto. Yo creo que también por eso ella se siente frustrada y la congoja le llega, ¿no? Porque se da cuenta de que ha cometido un error. Y la población, como dice Franklin, ha llegado a una madurez total, ¿no? De tal manera de que ya sabe de que estas situaciones responden solamente a un proceso de tratar de crear una zozobra, inestabilidad que no tiene ningún asidero. Tranquila la población. Yo creo que tiene que estar, ¿no? Tranquila. Yo creo que nuestra gente tiene que razonarlo como un niño lo razonaría. O sea, ¿cómo vas a pensar que alguien que no está pudiendo resolver sus propios problemas, como Venezuela, va a venir a hacer una toma de una me parece realmente tonto, pero bueno, ahí estamos nosotros para aclararlo. Muchísimas gracias, General, ha sido un gusto tenerlo. Gracias, Franklin, como siempre. Ojalá hayamos aportado de alguna manera a que nuestro pueblo conozca. La información, el conocimiento es la mejor de los poderes, la más fuerte de las bases para poder afrontar situaciones y problemas. Les agradezco mucho por habernos seguido y ojalá podamos seguir aportando de esa manera desde la comunicación al conocimiento. Un abrazo, hasta la próxima.